Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Tenía 14 años cuando ocurrió, aunque aparentaba más edad, quizás 17 o 18. La gente siempre decía que mi rostro tenía algo que me hacía ver mayor de lo que realmente era. Mi familia vivía a solo 3 minutos de la casa de mi abuela, y esa noche yo tenía toda la vivienda para mí. Era un poco después de las 8 de la noche, ya estaba oscuro, aunque no demasiado tarde. Estaba en una videollamada con mi mejor amiga Jenna, riéndonos y chismeando sobre lo último que había pasado en la escuela, cuando de pronto sonó el timbre de la puerta. Al principio no le di importancia. Mis padres nunca usaban el timbre. Tenían la costumbre de golpear suavemente o simplemente entrar con sus llaves. Eso lo hacía un poco extraño, pero no alarmante. Puse a Jenna en espera y fui a revisar. Cuando llegué a la puerta no había nadie. Mi primer pensamiento fue que quizá la persona estaba afuera, junto a la verja. Teníamos un jardín con una pequeña cerca blanca y una reja que daba al césped, y en esa entrada también había un timbre. Abrí la puerta y salí al porche, sintiendo el aire fresco de la noche rozar mi piel. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de la verja estaba un hombre, tal vez de unos 30 años. Llevaba una camiseta negra desgarrada, pantalones cortos de mezclilla descoloridos y estaba descalzo. Sus pies estaban sucios y tenía una expresión vacía, como perdida. Por un segundo pensé que quizá era un indigente o alguien ebrio. «Señor», le dije con duda sin saber qué hacer. No respondió enseguida. En lugar de eso levantó la cabeza como si recién notara los árboles de nuestro jardín. Entonces murmuró: «Solo estoy mirando los árboles». Su voz sonaba débil, como si no le perteneciera. Algo en la manera en que lo dijo me provocó un escalofrío. Me quedé helada, sin saber qué contestar. «Está bien», dije con cautela, «pero no puede quedarse ahí parado». En ese momento intentó abrir el pestillo de la verja. Grité, «no puede hacer eso, señor». Se detuvo sorprendido y bajó la mano. Por un instante creí que iba a empezar a gritar, pero no. Simplemente me observó con una mirada vacía antes de darse media vuelta y alejarse en la oscuridad. Cerré con llave y regresé adentro, el corazón latiendo a toda prisa. Ni siquiera le conté a Jenna lo que había pasado. Cuando mis padres regresaron, 1 hora más tarde, ya me había convencido de que no era nada, solo un tipo raro que pasaba por allí. Pero no terminó ahí. La noche siguiente mis padres decidieron salir de compras después de la cena. Me preguntaron si quería acompañarlos, pero no tenía ganas. En su lugar invité a Jenna a la casa y pasamos la velada viendo televisión y comiendo bocadillos en la sala. Casi a las 11 de la noche lo escuchamos. Pasos. Lentamente, de manera deliberada, el crujido de alguien pisando la grava afuera. Apagué el sonido de la tele y le hice una seña a Jenna para que guardara silencio. Las dos miramos hacia la ventana, con las cortinas a medio correr, mientras los pasos rodeaban la casa. Me incliné apenas lo suficiente para mirar por la rendija. Era él, el mismo hombre de la noche anterior. Se movía de manera extraña, arrastrando los pies como si no estuviera seguro de cada paso. Giraba la cabeza de un lado a otro, como buscando algo o a alguien. Entonces se detuvo justo frente a la ventana, y por primera vez pareció darse cuenta de mi presencia. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo antes de que yo cerrara las cortinas de golpe. «¿Qué pasa?», susurró Jenna. «Es él», respondí, «el hombre de anoche». Lo siguiente fue un suave golpeteo en la puerta principal. «¿Quién es?», pregunté tratando de mantener la voz firme. No hubo respuesta de inmediato. Luego escuchamos: «Mi teléfono está muerto. ¿Puedo usar el tuyo?». «Lo siento», contesté rápidamente. «No puedo ayudarlo».
El golpeteo se convirtió en golpes fuertes. Jenna me tomó del brazo. «Tenemos que llamar a alguien», murmuró con miedo. «Sí», dije ya sacando mi celular. Pero antes de marcar escuchamos un vidrio romperse. «Dios mío», exclamó Jenna. «Está dentro». Corrimos escaleras arriba y nos encerramos en mi habitación. Con las manos temblorosas marqué 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? «Hay alguien en mi casa», respondí al borde del llanto. «Entró a la fuerza. Por favor, envíen a alguien». La operadora me aseguró que los oficiales ya estaban en camino, pero cada segundo se sentía eterno. Abajo podíamos oírlo caminar, sus pisadas pesadas, el arrastre de los muebles contra el piso, y luego silencio. Minutos después, las luces rojas y azules iluminaron la calle. Escuchamos a los oficiales gritar órdenes, seguido del forcejeo de un arresto. Jenna y yo permanecimos encerradas hasta que un agente golpeó la puerta y nos dijo que era seguro salir. El hombre no opuso resistencia al ser arrestado. Simplemente permaneció allí, inmóvil, con esa mirada perdida, mientras lo esposaban y lo llevaban al coche patrulla. En los días siguientes la policía nos contó lo que habían averiguado. El hombre era paciente de un hospital psiquiátrico ubicado a unos 10 minutos de distancia. Se había escapado a principios de esa semana y lo estaban buscando desde entonces. «No es violento», nos aseguró uno de los oficiales. «Solo está desorientado». Violento o no, yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquel hombre parado en mi verja, murmurando sobre los árboles. Durante semanas no pude dormir sin revisar varias veces que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Antes de pasar a la siguiente historia, si estás visitando nuestro canal por primera vez, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas historias de terror. Tu apoyo significa mucho para nosotros, así que comparte estos relatos con tus amigos y familiares. Gracias. Historia 2. Vivo en Los Ángeles, en los suburbios. Es un vecindario tranquilo, habitado en su mayoría por familias iraníes y judías. Las casas son grandes, los jardines están bien cuidados y siempre se ve a alguien corriendo o paseando a su perro. Aún así, no es raro escuchar el Ghetto Bird, el helicóptero policial, sobrevolando de noche. Pero aquella vez no era un simple sobrevuelo. El helicóptero estaba justo encima de mi casa, el reflector cortando la oscuridad como si buscara a alguien o algo. Dentro, mi esposa y mi hijo pequeño dormían profundamente en nuestra habitación. La puerta estaba cerrada con llave. Pensé en despertarla, pero ¿qué iba a decirle? No quería asustarla innecesariamente. En lugar de eso, fui a la caja fuerte y saqué mi escopeta Remington de bombeo. La cargué con un cartucho de perdigones 00 y un proyectil, por si acaso. Cerré la puerta del dormitorio con llave tras de mí y fui hacia la sala. Lo primero que hice fue apagar todas las luces de la casa y encender las exteriores. El patio trasero, la entrada, el porche. Todo quedó iluminado como si fuera un estadio. Me quedé junto a las ventanas, sin camisa, solo con mis pantalones de pijama, sosteniendo la escopeta contra el pecho. El helicóptero continuaba dando vueltas, su haz de luz saltando entre mi jardín, la calle y las casas vecinas. Pasaban los minutos y nada ocurría. La casa se sentía demasiado silenciosa, tanto que mi propia respiración retumbaba en mis oídos. Me senté en una silla junto a la puerta corrediza de vidrio, apoyando la escopeta sobre mi regazo. Me prometí mantenerme despierto, pero poco a poco el cansancio empezó a ganarme. Justo cuando mis párpados se volvían pesados, lo vi. Una silueta corriendo frente a la puerta corrediza, en dirección al costado de la casa. Salté de golpe, el corazón martillando en mi pecho, y corrí hacia la cocina. Fue entonces cuando me di cuenta de que la puerta lateral del garaje estaba abierta. Me quedé paralizado unos segundos, sin saber cómo reaccionar. Luego apreté más fuerte la escopeta y avancé hacia el garaje. La puerta que daba al patio lateral estaba entreabierta, el picaporte girando lentamente. Alguien intentaba entrar. Esa puerta siempre se atascaba,
Por la humedad se hinchaba y había que empujar con fuerza para abrirla. Quien estuviera afuera estaba forcejeando con ella, y yo sabía que tenía solo segundos. Accioné la escopeta apuntando al pequeño vidrio de la puerta y grité: «¡Alto!». La persona se detuvo. Busqué la linterna táctica montada en el cañón, pero por supuesto las baterías estaban muertas. Sentí la boca seca. Solo un pensamiento me cruzaba. Si lograba entrar no tendría otra opción más que disparar. Y si no lo hacía, podía dominarme fácilmente y llegar directo a mi familia. El picaporte dejó de moverse. Podía escucharlo respirar al otro lado, entrecortado y nervioso. Ni él se movía ni yo tampoco. De pronto la luz del helicóptero iluminó el patio y por una fracción de segundo vi su rostro, joven con los ojos muy abiertos, asustado. Entonces volteó, mirando hacia atrás. En ese instante escuché los gritos de la policía. Venían por el patio lateral, linternas barriendo la zona, el sonido metálico de la reja abriéndose, y luego el caos, órdenes gritadas, manos sujetando al muchacho y tirándolo al suelo. Bajé la escopeta, las manos temblando. Una linterna de una oficial se asomó por el vidrio del garaje. «Señor, métase dentro». No discutí. Cerré con llave la puerta del garaje. Regresé a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban tanto que derramé la mitad. Los oídos me zumbaban, el pecho me ardía. Una hora más tarde, el helicóptero se había ido. Los policías se marcharon y el barrio volvió a estar en silencio. Salí a cerrar la reja y vi a algunos vecinos reunidos, conversando en hebreo y farsi, tratando de entender qué había pasado. Solo asentí con la cabeza sin decir palabra. Al volver adentro, mi esposa se removió entre las sábanas. «¿Por qué no estás durmiendo?», murmuró. «Insomnio», le respondí. No podía contarle nada, no esa noche. La habría asustado demasiado. Al día siguiente llamé a la policía para averiguar qué había ocurrido. El comandante de guardia me explicó que el muchacho tenía 16 años y era del vecindario. Sus padres eran adinerados y no tenía antecedentes, pero lo habían sorprendido intentando entrar a la casa de un amigo. Cuando los oficiales llegaron, salió corriendo. Abandonó su auto a una calle de distancia y terminó escondiéndose en mi jardín. No les mencioné nada de la escopeta ni de lo cerca que estuve de disparar. Mientras menos supieran, mejor. Unas semanas después ocurrió algo inquietante. Era tarde en la noche y yo estaba en la cocina tomando algo, cuando vi que la luz con sensor de movimiento en el patio trasero se encendió. Me quedé inmóvil, mirando por la ventana. El jardín parecía vacío, hasta que distinguí una sombra moviéndose cerca de la cerca. Tomé la escopeta de nuevo, el corazón acelerado. ¿Sería el mismo chico? ¿O alguien más? Encendí las luces exteriores inundando el patio de claridad. La sombra desapareció, pero no me relajé. Revisé 2 veces todas las puertas y ventanas antes de volver a la cama. Esa noche apenas dormí. Pasaron los meses y la vida volvió a sentirse normal, hasta que dejó de serlo. Una tarde estaba en el garaje trabajando en un proyecto cuando escuché un ruido afuera, como si alguien tratara de abrir la reja. Apagué la luz y me quedé quieto, escuchando. El sonido cesó, pero algo en mi interior me decía que algo andaba mal. Esta vez no tomé la escopeta de inmediato. Quería ver primero quién era. Me asomé por la pequeña ventana del portón del garaje y vi a 2 figuras paradas junto a la reja. Una de ellas intentaba forzar la cerradura. Retrocedí en silencio y marqué al 911. La operadora me indicó que permaneciera en línea y mantuviera las puertas cerradas. Mientras esperaba, escuché la reja chirriar al abrirse. El pecho se me apretó. Contuve la respiración, atento a sus pasos acercándose. De repente, la luz de movimiento del patio se encendió. Los 2 se quedaron congelados. Por primera vez pude verles el rostro. Adolescentes, quizás de 17 o 18 años. Se miraron con pánico y salieron corriendo. La policía llegó minutos después, pero los chicos ya se habían ido. Esa noche no podía dejar de pensar en aquel primer muchacho que casi logró entrar a mi garaje. ¿Y si había vuelto?
¿Y si ahora traía compañía? Supe que no podía seguir viviendo así, en constante tensión. A la mañana siguiente instalé cámaras de seguridad alrededor de la casa. Puse cerraduras nuevas en todas las puertas y añadí un segundo cerrojo en la del garaje. Incluso compré una linterna nueva para la escopeta y me aseguré de revisar las baterías cada semana. Aún con todo eso, nunca pude sacudirme la sensación de que algo seguía estando mal. Historia 3. Fue durante uno de nuestros meses de prácticas cuando me tocó quedarme en un dormitorio junto con algunos compañeros de clase. No era nada lujoso, apenas un edificio pequeño y estrecho que parecía llevar décadas en pie. La pintura de las paredes se estaba descascarando y el suelo de madera crujía con el paso más ligero. Algunos estudiantes que habían vivido allí antes que nosotros contaban historias extrañas, figuras sombrías, pasos fantasmales o susurros en la oscuridad. Yo pensaba que solo trataban de asustarnos. La primera noche transcurrió tranquila al principio. Mi compañera de cuarto, Mia, salió con uno de nuestros profesores para hacer un recado de último momento. Me dijo que probablemente volvería tarde y que no la esperara despierta. A mí no me molestó. Estaba agotada después del largo día y lo único que quería era tirarme en la cama. Antes de acostarme me aseguré de cerrar la puerta con llave. Incluso comprobé 2 veces, girando el pomo hasta confirmar que no se movía. Dejé las luces encendidas, no porque creyera en fantasmas, sino porque el dormitorio tenía una atmósfera rara y opresiva de noche, como si las paredes mismas te observaran. Debía de ser alrededor de las 2 de la mañana cuando desperté, aunque no del todo. Estaba en ese estado medio dormido, medio consciente, donde la mente se confunde entre los sueños y la realidad. Mi cuerpo se sentía pesado, mis párpados apenas se mantenían abiertos. Alargué la mano hacia mi teléfono en la mesita de noche y entrecerré los ojos para ver la hora. Justo cuando iba a darme la vuelta y subir la manta, lo noté. Al principio pensé que era una sombra proyectada por la luz, pero al enfocar mejor, me di cuenta de que era mucho más oscura que cualquier sombra normal. Tenía forma humana. Estaba de pie, inmóvil, junto a la puerta. No podía distinguirle el rostro, pero no había duda. Había una figura dentro de la habitación conmigo. El corazón me dio un vuelco. La observé fijamente, tratando de buscar una explicación lógica. Quizás Mia había regresado antes, pero no había oído la puerta abrirse. Además, ella era más alta que esa cosa. Y entonces se movió. La sombra avanzó hacia mi cama, aunque no sabría decir si caminaba o flotaba. Su movimiento era antinatural, suave, silencioso, como si se deslizara apenas por encima del suelo. El aire se me atoró en la garganta. Quise gritar, correr, pero no pude. Estaba completamente paralizada por un terror que jamás había sentido. La figura se detuvo al pie de mi cama, inclinándose sobre mí. Mi mente medio dormida no lograba procesar lo que estaba pasando. Su presencia era pesada, sofocante. No podía ver sus ojos, pero los sentía observándome. Y entonces, tan repentinamente como apareció, todo se volvió negro. Cuando volví a abrir los ojos, el sol entraba por la ventana. Por un instante pensé que todo había sido un sueño. Me incorporé frotándome los ojos, y fue entonces cuando lo vi. La puerta estaba abierta. Yo estaba completamente segura de haberla cerrado con llave antes de dormir. Recordaba haber girado el pomo y tirado de él para confirmar que estuviera asegurada. Pero ahora estaba entreabierta. El estómago se me revolvió. Me levanté de la cama y revisé la habitación. Nada faltaba. Mis cosas estaban exactamente en el mismo sitio. Pero la puerta, eso no tenía explicación. Tratando de dejar atrás el malestar, me vestí y fui al comedor, donde algunos compañeros ya estaban reunidos. Al principio no mencioné nada. Quizás había olvidado cerrar. Quizás todo había sido producto de mi mente medio dormida. Pensé en la parálisis del sueño. Tenía que ser eso. Más tarde, cuando Mia regresó, no pude evitar preguntarle: «Oye, ¿volviste al cuarto anoche?».
Intenté sonar despreocupada, aunque mi voz tembló un poco. Ella frunció el ceño. No, te dije que volvería tarde. Ni siquiera pasé por el dormitorio después de salir. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Segura? ¿No olvidaste algo y volviste a recogerlo? Ella negó con firmeza. No. ¿Por qué? Dudé, pero terminé contándole lo que me había pasado. La sombra, la puerta abierta, la sensación asfixiante. Al acabar, tenía la piel erizada. Mía me miraba pálida. Eso es muy perturbador, dijo. Nuestros compañeros que habían escuchado la conversación intervinieron con sus propias historias. Una chica contó que había escuchado que alguien la llamaba por su nombre en la noche, pero al revisar, su cuarto estaba vacío. Otro juraba haber visto una sombra cruzando el pasillo, aunque nadie más estaba despierto. Intentamos reírnos, decir que eran imaginaciones, producto del cansancio o de la sugestión. Pero en el fondo, yo no podía quitarme de encima la certeza de que lo que vi o sentí fue real. Esa noche le pedí a Mía que no me dejara sola otra vez. Cerramos la puerta con llave, la revisamos 3 veces y hasta empujamos una silla contra ella para mayor seguridad. Aún así, apenas pude dormir. Cada crujido del viejo edificio me hacía saltar. Cada sombra proyectada por la luz parpadeante me erizaba la piel. El resto de nuestra estadía transcurrió sin incidentes, pero la memoria de aquella noche quedó grabada en mí. Hasta hoy no puedo explicarlo. ¿Fue un sueño, un juego de luces o algo completamente distinto? ¿Tú qué piensas?